Existen dos estados posibles de funcionamiento emocional y de funcionamiento pensante. Los dos estados posibles del funcionamiento pensante se llaman pensamiento mecánico y pensamiento superior. Cuando acabamos con el funcionamiento mecánico del pensar, entonces alcanzamos el estado superior del pensar. En el estado superior del pensar no hay conjeturas, sino percepción directa de la verdad. Percepción directa de la verdad. Ese es el intelecto superior, donde no necesitamos eso que se llama raciocinio lógico. El raciocinio lógico nos mantiene en eso de que alto y bajo, negro y blanco, etcétera, etcétera. ¿Será o no será? Me parece que todas esas conjeturas corresponden al pensamiento mecánico. El pensamiento superior percibe la verdad, siempre la verdad. La verdad tiene diferentes aspectos, pero es siempre la verdad. La verdad siempre está relacionada con los hechos reales, en cualquier dirección, en cualquier circunstancia. De modo que es necesario trabajar con el pensamiento mecánico para eliminarlo. El pensamiento mecánico es una constante charla, un bla 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 interminable, de día y de noche, trabajando con las técnicas de la concentración. Podemos eliminar el pensamiento mecánico. Podemos acabar con la interminable charla de la mente mecánica. Nosotros trabajamos todos los días jueves con la concentración, buscando constantemente el silencio. Es necesario encontrar el silencio, porque en la constante charla hay siempre gasto inútil de energía. Todas las proyecciones y elucubraciones de la mente mecánica son inútiles. Por eso podemos ver que dos personas se ponen a discutir y no terminan en nada. Cada uno expone sus conceptos, opiniones, razones, lógica, etc. Pero ninguno convence al otro, porque eso es mecánico y es totalmente inútil. Totalmente inútil. De modo que necesitamos alcanzar un estado mental sin dobleces, sin conjeturas, sin suposiciones.
para que el intelecto superior nos envíe sus mensajes y podamos captarlos. El intelecto superior siempre está lanzando sus mensajes, pero no podemos oírlo debido a que estamos oyendo a la mente mecánica. Entonces los mensajes de la mente superior rebotan en toda esa basura del conceptualismo, de la opinión, del raciocinio, de la justificación. De modo que comprenderán ustedes que necesitamos trabajar muy intensamente para eliminar los procesos mecánicos del pensar. Cuando un ser humano alcanza ese nivel, se dice que es un turilla. Un turilla. Es decir, un perceptor de la verdad en forma constante. De modo que urge trabajar para eliminar la charla interior, la charla mecánica, todo ese bla 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 horroroso que tanta energía nos hace gastar y que tanto nos hace equivocarnos y que tanto nos hace discutir. No hay cosa más horrible que las discusiones. Así es que necesitamos urgentemente alcanzar eso que se llama la elocuencia de la sabiduría, el silencio. Desde el momento que despertamos en las mañanas, debemos frenar la bulla de la mente. Eso nos da una gran ventaja en el proceso de todo el día. El otro funcionamiento de tipo doble es el de la emoción. Necesitamos acabar con todas las emociones negativas, porque todas las emociones del ser humano son negativas. Por eso es que no tenemos pureza de sentimientos, debido a que siempre estamos identificados con las emociones negativas. Las emociones negativas son tales como el odio, el resentimiento, la desconfianza, los celos, los temores. Todas esas son emociones negativas que están constantemente gastando nuestra energía emocional. De modo que necesitamos que nuestras emociones sean siempre positivas, no negativas. El proceso de las emociones negativas nos llevan siempre a un estado emocional angustioso. Ustedes necesitan conocer qué es la angustia, la desesperación. Alguien que está angustiado no puede tener eso que se llama paz, equilibrio, armonía.
Esas son las fases opuestas a las emociones negativas. Las emociones negativas nos llegan siempre por impactos exteriores, nos llegan de afuera, porque el estado natural de las emociones es el de la paz, de la armonía. Pero raras veces el ser humano puede estar en armonía si no ha limpiado su centro emocional. De modo que es necesario trabajar intensamente con el estado de alerta para que las emociones negativas no puedan traernos el desequilibrio. Uno de los aspectos más negativos de la función emocional es el temor. Por temor, los países se arman. Es por temor. No es por valentía que los países se arman. Es por temor. En las relaciones humanas, el temor hace que las personas estén siempre en un estado como de agazapamiento. Están unos como agazapados, esperando a ver qué es lo que le tira el otro. No hay una apertura total en las relaciones de las personas por causa del temor. Hay el temor al que dirán, hay el temor de que nos hagan algo malo, hay el temor de que nos juzguen mal, hay el temor de no aparecer ante los otros como seres superiores. De modo que cuando vemos las discusiones entre las personas, vemos cómo se lanzan todo tipo de cizañas, todo tipo de insultos. Y eso son todas emociones negativas, malignas. De modo que necesitamos trabajar intensamente con las emociones negativas. ¿Cómo? No permitir que se expresen, ni en pensamiento ni en palabra. Es así como podemos limpiar nuestro centro emocional de todo tipo de emociones malignas, de sentimientos malignos. Los sentimientos deben ser siempre los mismos, deben ser siempre positivos. No debemos permitir el estar variando nuestros sentimientos hacia las personas que amamos, hacia las personas con las que convivimos. Debemos tener siempre una actitud emocional firme en relación con lo que sentimos hacia las otras personas. Es así como limpiamos el centro emocional. Cuando el centro emocional está limpio, entonces nos volvemos clarividentes. Eso quiere decir, vemos claramente.
Así pues que en esta noche quiero que entiendan la necesidad de volvernos puros, limpios en el pensar y en el sentir. Y eso se consigue trabajando. Eso se consigue rechazando lo incorrecto del funcionalismo emocional y pensante. No deben ustedes ignorar que existen pensamientos malignos, así como existen sentimientos malignos. ¿Y de dónde provienen los pensamientos y sentimientos malignos? ¿De dónde provienen? Provienen del ego. Provienen de los agregados psicológicos que constituyen al ego. No debemos descuidar la atención que necesita el ego, porque si lo descuidamos no podemos salir de eso que se llama egoísmo. Así es que siempre debemos clasificar entre lo que es egoísmo y lo que es puro, lo que proviene de la conciencia, de la esencia, de la parte más profunda de nuestro ser, que es la esencia. Entonces debemos decir, ¿de dónde proviene esto? ¿De mi esencia o de mi ego? Si proviene del ego, entonces no tiene valor. Si proviene de la esencia, de la conciencia, del alma, entonces tiene valor. Entonces es real. Así es como necesitamos trabajar permanentemente. Porque si dejamos la enseñanza de lado, en el momento en que la debemos poner en práctica, entonces no viene el crecimiento. Entonces no viene el desarrollo de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. En el trabajo íntimo, la conciencia y la voluntad juegan un papel importantísimo, porque es exactamente con eso con lo que nos oponemos a las manifestaciones de los diversos agregados. Debemos tener muy clasificados a los agregados. Debemos saber a qué se relacionan las propuestas de los agregados. Pueden venir las propuestas de la ira. ¿Qué es lo que siempre propone la ira? El agregado psicológico de la ira, ¿qué es lo que propone constantemente? Siempre propone la violencia. La ira siempre propone la violencia. Cuando alguien dice voy a resolver esto de una vez, ya está en manos de la violencia. De modo que también pueden venir las propuestas de la codicia. La codicia hace que la persona esté siempre pensando y deseando todo a su favor,
De modo que es necesario saber de dónde vienen las propuestas psicológicas. Pueden venir también de la envidia. Y nunca estar convencido de que no tenemos envidia. Yo no tengo envidia. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque es como agarrar el sapo y tirarlo al agua para que se muera. ¿Se va a morir? De modo que es necesario aprender a sentir alegría por el bien ajeno y sentir pena por el mal ajeno. En vez de decir, ve, yo te lo dije que no hiciera, que de lo que te resultó. ¿Qué estamos haciendo con eso? Martillando el clavo que está lastimando al otro. Debemos siempre saber que solo el Padre que está en secreto es perfecto. Todos nos equivocamos. De modo que debemos sentir alegría por el bien ajeno, por el triunfo ajeno, por el bienestar ajeno. Y debemos sentir pena por la equivocación ajena, no alegrarnos de la equivocación ajena. De modo que el trabajo sobre sí mismo tiene todos esos puntos, todos esos aspectos. Si estamos pendientes del trabajo, si estamos llevando a la práctica lo que dice la enseñanza. Muchas veces la voz interior, la voz de la conciencia nos habla, pero no la escuchamos porque la propuesta de los yoes, la propuesta de los agregados psicológicos resulta ser más sugestiva. La voz de la conciencia nos habla sin violencia. La voz de la fuerza de la voluntad nos habla con mucha inteligencia. La voz de los agregados es torpe. La propuesta de los yoes es siempre torpe. Propone salidas muy malignas. De modo que en todos los trances de la vida necesitamos tener en cuenta la voz interior de nuestra propia conciencia y de nuestra propia voluntad. Así es como avanzamos. Si sentimos que no estamos avanzando, enseguida debemos buscar el punto donde está trancándose el crecimiento. Debemos encontrar siempre los puntos de posibles estancamientos. El trabajo interior es algo que debe ser muy práctico, muy permanente. En los casos de la gente común y corriente vemos que no hay nada permanente. Ahora dicen que sí, después dicen no, yo no dije que sí. Dicen que no y dicen no, yo no dije que no. Esas contradicciones, esos dualismos de la conducta deben ser eliminados. Si hemos dicho que no y nos hemos equivocado, entonces debemos decir discúlpeme, me he equivocado.
y no querer de ninguna manera confirmar la equivocación. Así es que es necesario que el trabajo interior esté siempre avanzando, no esté detenido, no esté estancado, porque entonces no podemos disfrutar de las bonanzas que propone la enseñanza, el conocimiento. Así es que debemos siempre saber a ciencia cierta dónde nos estamos estancando, en qué parte de nuestro crecimiento se está operando un estancamiento. No olviden que necesitamos crecer. No olviden que el crecimiento interior resulta de los esfuerzos que hagamos. No es como el crecimiento biológico que se procesa por evolución. Nacemos y crecemos sin que tengamos que hacer nada. El cuerpo se desarrolla y crece por evolución natural. Pero eso no acontece en el crecimiento interior. En el crecimiento interior necesitamos esfuerzos. Tremendas luchas íntimas contra aquello y contra el otro. Así es que la lucha contra los sentimientos malignos es algo muy especial, porque constantemente nos están atacando los sentimientos malignos, igual que los pensamientos malignos. De modo y manera que el crecimiento de nuestra conciencia y de nuestra voluntad es una cuestión de esfuerzos, de intensos estados de alerta, sobre todo cuando las cosas no vienen como nosotros las esperábamos. Cuando las cosas vienen como no las esperamos, hay una especie de frustración, de rabia, de enojo. De modo que las cosas casi nunca vienen como nosotros las queremos. Vienen de otra manera. Si estamos en estado de alerta, de íntima recordación, entonces percibimos de qué lado es que viene la cosa, no del lado que estábamos esperando. Así pues que eso que se llama estado de alerta, hay que sostenerlo permanentemente para saber de qué lado vienen los obstáculos, las dificultades, las fuerzas opuestas. En todo lo que queremos hacer hay siempre una fuerza opuesta. En todo. De modo que la fuerza opuesta se combate con la comprensión. ¿Y cómo entra la comprensión en una dificultad? Entra en el sentido de que no todo es como queremos. Solo en los mundos superiores las cosas acontecen de acuerdo a cómo se piensa. Pero acá en el mundo tridimensional no es así. Acá tenemos las fuerzas opuestas.
Y tenemos que combatirlas con la comprensión, sin alterarnos, sin reaccionar, sin enojarnos, sin patear los tableros, como dicen por ahí. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, para avanzar en este camino necesitamos andar con pies de plomo. Hay que acabar con eso de que no tiene que ser ahora. No, si no es ahora ya no será nunca. Todos esos son desplantes egoísticos. Así pues que recordarnos constantemente, recordar nuestro propósito, no olvidarnos de nuestro propósito, de cambiar nuestro nivel de ser, de volvernos otro tipo de personas, no conformarnos con lo que somos, porque tenemos otra aspiración, tenemos otro anhelo, tenemos el propósito de volvernos diferentes, en el sentido de cambiar debilidades por poderes. Uno de los poderes más importantes que debemos anhelar es la calma y la serenidad. ¿Cuáles son los enemigos de la calma y la serenidad? La impaciencia, la prisa innecesaria. Muchas veces vemos a los conductores de los autos bocinándole al de adelante como si fuera para alguna parte muy importante. Y resulta que los seres humanos nunca están yendo para ninguna parte. ¿Verdad? Nunca están yendo para ninguna parte. Hablando en el sentido estético, en el sentido correcto, en el sentido espiritual. De modo que todas esas personas maltrechas, todas esas personas que padecen enfermedades como la úlcera, enfermedades como las cardiovasculares, van encontrando esas enfermedades por su propio modo de ser. No lo olviden, el modo de ser atrae las circunstancias de la vida. De modo que no es lo mismo lo que atrae una persona calma y serena que lo que atrae una persona llena de tensiones y de prisa y de enojo, etc. Así es que lo que atraemos es lo que merecemos, incluyendo las enfermedades. Quisieran dialogar sobre estas cuestiones de las que les he hablado esta noche. Les doy la palabra. Porque puede acontecer dos cosas que entendieron muy bien
que entendieron a medias o que no entendieron nada. Si han entendido muy bien, entonces se darán cuenta que todo lo que les he expresado está relacionado con su propio crecimiento, con su propio desarrollo. Para desarrollar el pensamiento superior, aparte de la concentración, ¿puede haber algún otro medio, como ser un mantra, practicar un mantra? Cuando estamos a punto de desesperarnos o de perder la esperanza, es bueno cantar la letra R. Hacer que la letra R resuene en las partes fundamentales, o lo que llaman chakras. Los chakras están en el coxis, están en la parte baja del vientre, están a la altura del plexo solar, están por el cuello y por la coronilla. De modo que cuando se pronuncia la letra R, todos los centros vitales, centros magnéticos, entran en vibración y eliminan cosas como la pesadumbre, la desesperanza, el desamor. El desamor es una cosa muy interesante, porque cuando estamos entusiasmados con las cosas y con las personas, creemos que las amamos, pero después vienen los hechos desagradables y comienzan a producir desamor. Comienzan a eliminar el entusiasmo, la alegría. Cuando amamos a una persona, sobre todo del sexo opuesto, sentimos alegría por eso. El que haya una mujer que lo quiera a un hombre o un hombre que quiera a una mujer es un hecho que debe producir alegría. No temor ni desconfianza ni cosas de esas, sino alegría. Vaya, encontramos a una persona para convivir. Qué bonito, ¿no? Eso es bonito. De modo que debemos permanecer firmes en ese sentimiento hacia la otra persona. Y eso es lo que se llama el amor. No puede ser amor el que ahora queremos y después ya no queremos. Eso no puede ser amor, sino desamor. En mi calidad de sexo masculino, siempre me he alegrado mucho cuando alguna mujer me ha querido, porque eso es algo fundamental. Sin quererse no puede haber nada bonito. Con desamor no puede haber nada bonito. ¿Has entendido? Dígame, doctor Rolando Quintanilla. En una conferencia anterior usted dijo que el planeta, nuestro planeta está enfermo. Sin duda que lo está. Si consideramos que como consecuencia de la contaminación ambiental y los desajuste en todo el sistema
toda una serie de desajustes. Y además que vamos hacia una situación irreversible en el planeta Tierra. Entonces, no es contradictorio ante esta situación que se deteriora sin remedio el plantear, el decir, una posición que más bien no nos atemoriza. Yo creo que es normal que todos tenemos el temor del deterioro, de todas las cosas que vienen y vendrán. Entonces, a ver, en algún momento en este análisis podría ser contradictorio esto, ¿no? ¿Qué cosa puede ser contradictorio? El no sentir preocupación por nuestro planeta, por nuestros seres humanos, por todo el deterioro ambiental y porque la humanidad prácticamente ya, como se dice, la suerte está echada de la humanidad, ¿verdad? Todo eso yo creo que a todos los seres es una cuestión preocupante. Inclusive ahora circula esa versión de que en 2012 ocurrió algún acontecimiento que probablemente no sea todavía la hora del planeta, pero esa posición creo que como habría que aclararla, ¿verdad? Porque eso hace al día a día de todos nosotros. A nosotros lo que nos debe preocupar es el desconocer que todo lo que está viniendo viene como una consecuencia del abuso de millones, de miles de millones de personas ignorantes. Eso sí debe preocuparnos. Dejar de estar en la ignorancia de que habrá un mañana mejor, de que el ser humano va a ser mejor, así porque sí. De modo que para ser mejor, o mejores, debemos cambiar lo que está metido dentro de nosotros, lo que nos perjudica aquí dentro, y especialmente la ignorancia. De modo que lo que va a venir con relación al planeta nadie lo va a detener, ni siquiera los dioses, porque es una consecuencia. Si metemos las manos al fuego nos quemamos y eso es una consecuencia. No es porque el fuego sea malo, ¿verdad? De modo que las multitudes humanas viven así, ignorándolo todo y esperando que mañana estará mejor las cosas. Pero las cosas nunca van a estar mejor si estamos en la ignorancia. ¿Entendiste? Tú eres el que debes estar mejor, cada día mejor. Si hay quien quiere escucharte, muy bien. Pero si nadie quiere escucharte y se hacen la burla de ti, ¿qué puedes hacer? Porque nadie está obligado a escucharte. Si tú sufres por el deterioro del planeta, eso no va a impedir que el planeta siga deteriorándose. De modo que a darle duro con tu trabajo personal, para que cuando lleguen las consecuencias tengas por dónde irte. ¿Verdad? Maestro, hablando de la envidia, maestro, conozco familiares, amigos, por ejemplo, que cada día tienen más dinero o cada día tienen otros más títulos. ¿Se refiere a eso, el bien ajeno, alegrarme de eso, maestro? Así es. Si alguien consiguió un buen dinero para sobrevivir, alégrese usted, no se ponga triste por eso.
¿Entendiste? Así es. Si alguien consiguió tener su casa para esconderse por las noches, alégrese de eso. No se entristezca. Los bienes, cuando son mal habidos, son como el agua. Por agua viene y por agua se va. Así es. El estado de alerta significa tener siempre la mente en silencio y estar siempre observando, no tener ninguna charla mental en el cerebro. Así es. Y si la hay, no tomarla en serio. Hacer como cuando vemos en la televisión un programa de los cómicos. ¿Acaso los tomamos en serio lo que hablan y dicen? ¿Verdad? No tomamos en cuenta eso, sino como un chiste. Así son los pensamientos, chistes. Así es que el estado de alerta es nuestro escudo, porque a través de él podemos ver todo lo que no nos interesa dentro de nosotros mismos. Muchas gracias por escucharme.